¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Dando un comentario con respecto a la conferencia anterior, en México, este año, el gobierno pidió que todo mundo proporcionara sus biométricos para poder tener una línea celular. Entonces, después de todo lo que acaban de escuchar, ¿cómo creen que la gente reaccionó? Lo teníamos que hacer hasta junio, y en junio, que se acababa el plazo, únicamente 30% de la población había dado sus biométricos. Entonces, de las 150 millones de líneas telefónicas, solamente hay más o menos unas 30, 40 millones que las personas pues dieron sus biométricos justo por los hackeos que han habido, ¿no? Nadie quiere compartir su información. Pero bueno, ya escucharon qué tan vulnerables son las aplicaciones. Ahora vamos a platicar un poco de la seguridad de las aplicaciones. Y para eso me voy a enfocar en la parte de la cadena de suministro de software. La cadena de suministro de software tiene un fuerte paralelismo con la cadena de suministro tradicional, en donde tenemos, pues el código fuente es ahora sí que nuestra materia prima, tenemos sistemas de construcción, tenemos sistemas de distribución, tenemos los servidores de aplicaciones y al final del día tenemos nuestros usuarios. Entonces, la cadena de suministro tradicional se parece mucho a la cadena de suministro de software. Bueno, ya me presentaron. Y bueno, esto no es porque después de esto tenemos la comida, sino realmente Salsa es un framework de seguridad enfocado a la cadena de suministro de software. Cuando hablamos de la cadena de suministro de software, hay una parte en donde las organizaciones la pueden asegurar. Esta parte que está marcada, el CISO o el dueño de las aplicaciones, pues puede implementar medidas de seguridad como doble factor de autenticación, puede poner un hardening en los servidores, puede hacer lo que esté en su poder para asegurar esa parte de sus aplicaciones. Pero tenemos el eslabón más débil, que son las dependencias. Las dependencias pues no dependen de la organización, las dependencias pertenecen a un tercero y esto se convierte en el eslabón más débil de la organización. Y bueno, esto quiere decir que podemos tomar código fuente de extraños o no, debemos de confiar en él. Empecemos a definir qué es el código fuente. El código fuente es código que está en Internet, que cualquiera prácticamente puede descargarlo, puede modificarlo, puede aprender de él, puede utilizarlo. Este código, aunque está disponible para todos, no necesariamente es gratuito. Hay muchos desarrolladores que ofrecen su código, pero cobran alguna cantidad porque se utilice. Tiene licencia. La licencia define cómo podemos modificarlo, utilizarlo, distribuirlo, etc. Hay una licencia, por ejemplo, que se llama Copyright, que dice que si ustedes utilizan un código fuente, lo modifican, también tienen que compartir su código fuente, lo cual puede estar bien en ciertos casos, pero no para todas las organizaciones. No me imagino una compañía que descarga una librería, la utiliza y ahora tiene que compartir el código de su banco, ¿no? Por ejemplo. Y entonces las licencias pues básicamente definen qué podemos hacer con ese software de código abierto. Y luego llega la parte de componentes de inteligencia artificial, que también hay componentes de inteligencia artificial pues gratuitos o abiertos para todo público. Tenemos lo que son los datasets, las ponderaciones, el código, y nosotros podemos obtener parámetros, la arquitectura, definir los datos de entrenamiento, y todo eso está disponible para todas las personas para utilizarlo de manera gratuita en algunos casos. Estos componentes también tienen licencia que nos explican qué podemos hacer con estos componentes, si podemos inspeccionarlos, ajustarlos, evaluarlos, compartirlos, etcétera. Hay organizaciones que también cobran, así como las librerías de código abierto. Hay algunos programadores que cobran por sus servicios, aunque tenemos el acceso de manera gratuita, a veces hay que pagar. Lo mismo con los componentes de inteligencia artificial. Muchas organizaciones cobran por hacer las ponderaciones, por los modelos, por los datasets. Y dentro de las licencias, pues podemos tener algunas limitantes. Hay la reciprocidad de datos, lo que quiere decir es que si ustedes descargaron un modelo e hicieron algunos ajustes, tienen también que compartir los resultados y tienen que compartir esas ponderaciones por la cuestión de reciprocidad. Y hay algunas otras licencias
que también dicen en dónde podemos usar los modelos de inteligencia artificial y qué tanto lo podemos usar. Hay organizaciones que limitan el uso. Te dicen, puedes utilizar este modelo de inteligencia artificial, pero hasta cierto punto. Si ya lo quieres usar a partir de este umbral, ya lo quieres usar a nivel comercial, pues ya tienes que pagar una cierta cantidad. Y entonces estoy poniendo aquí la parte de librerías de código abierto y la parte de inteligencia artificial, porque en ambos mundos se ofrecen los componentes de manera gratuita en su mayoría, pero ambos tienen también restricciones, a veces cobran y tienen restricciones a través de la licencia. ¿Y dónde los podemos encontrar? Las librerías de código abierto usualmente están en los package registries, que son lugares en Internet donde puedes buscar paquetes, puedes descargarlos y utilizarlos conforme su licencia. Hay públicos, hay privados y aquí hay listados algunos de los lugares más comunes. Para cuestiones de inteligencia artificial tenemos el Model Registry o el AI Model Hub, que también son plataformas que ofrecen componentes de inteligencia artificial donde se pueden descargar y se pueden utilizar. Y los más comunes es Hugging Face, también tenemos Civatai y aquí hay otros. El punto es que hay repositorios en Internet tanto para librerías de código abierto como para componentes de inteligencia artificial donde los desarrolladores pueden ir y descargar estos componentes. Y hay componentes que se descargan pues muchísimo. Aquí del lado izquierdo pueden ver los componentes de librerías de código abierto en donde tienen millones de descargas semanales, eso por un lado. Y del lado derecho, pues también son componentes de inteligencia artificial donde también tienen millones de descargas mensuales. Entonces, realmente pues se utilizan bastante estos componentes, la gente sabe buscarlos, los desarrolladores en particular, los descargan y los utilizan. Gartner dice que el 95% de las aplicaciones críticas tienen componentes de código abierto. Entonces, imagínense un banco, instituciones de gobierno, en sus aplicaciones muy posiblemente tengan componentes de código abierto. Esto quiere decir que un desarrollador descargó una librería, la instaló en esta aplicación crítica para la organización y está utilizando, ¿no? Y entonces tenemos aplicaciones que son sumamente críticas para las organizaciones con dependencias de un tercero, porque son las librerías de código abierto. Por otro lado, también Gartner dice que el 70% más o menos de las organizaciones ya incluye componentes de inteligencia artificial dentro del desarrollo de software. Por ejemplo, hubo un caso en donde un desarrollador quiso dar un mejor servicio en un chatbot, se metió, se bajó un MSP, conectó su chatbot a una DeepSeek de inteligencia artificial y entonces los clientes utilizaban el chatbot, sí daba un mejor servicio, pero compartían datos sensibles con el chatbot y esos datos sensibles se fueron a DeepSeek, lo cual fue una brecha de seguridad. La compañía no estaba enterada de esto y pues es básicamente un incidente. Y esto quiere decir que posiblemente en sus organizaciones alguien está usando librerías de código abierto o componentes de inteligencia artificial. ¿Y por qué los desarrolladores utilizan los componentes de inteligencia artificial o las librerías de código abierto? Hay causas principales. Una de ellas es la velocidad. Desarrollar una librería a un desarrollador le puede tomar semanas, cuando incluirla le toma unos cuantos segundos. Entonces, realmente incluir librerías de código abierto incrementan la velocidad del desarrollo. Por otro lado, es hábito. Hay ciertos lenguajes de programación, por ejemplo Python, en donde es muy común que se integren o se incluyan librerías de terceros. Luego tenemos la cuestión de seguridad. Aquí puede haber un debate, pero realmente no se ha comprobado ni uno ni otro. Tanto las librerías de terceros como el código que generan los desarrolladores van a tener vulnerabilidades. Ha habido código, uno puede pensar que una librería de código abierto que tiene millones de descargas semanales, que lo revisa mucha gente, pues va a tener menos vulnerabilidades. La realidad pues es que no se ha visto un cambio así. O sea, se han encontrado aplicaciones, por ejemplo, la de Log4j, años, millones de descargas y hace un par de años encontraron una vulnerabilidad importante. Así como el código propietario también tiene vulnerabilidades. Entonces, la seguridad no hace un cambio en particular. Y disponibilidad. Si quiero hacer un desarrollo de algo y alguien ya lo hizo, pues lo descargo y lo utilizo.
Todo esto me ayuda justamente con mi time to market, ser más eficiente, enfocar los recursos donde realmente lo necesito. Y para el caso de componentes de inteligencia artificial, pues me puedo enfocar en mi especialidad o en dominios en particular. Y bueno, ¿para qué inventar el hilo negro? Las librerías de código abierto ayudan a que un desarrollador reutilice algo que ya existe, igual que los componentes de inteligencia artificial, ayuda a que los desarrolladores pues, utilicen componentes de inteligencia artificial que ya alguien desarrolló. No tiene que inventar el hilo negro. Y acá hay algunos ejemplos de librerías de código abierto, estos son muy conocidos. Está NodeExpress, URLlib, NPM, son componentes muy populares, la gente los descarga, los utiliza millones de veces. Y en cuanto a componentes de inteligencia artificial, pues tenemos los modelos, tenemos librerías, SDKs, MSP Servers, prompts, datasets. Entonces, los desarrolladores tienen múltiples componentes que pueden descargar de manera gratuita e integrar dentro de sus aplicaciones. Pero todos estos, tanto librerías de código abierto como componentes de inteligencia artificial, pueden tener vulnerabilidades. Dentro de las más comunes tenemos Remote Code Execution, inyecciones, path transversal, etc. Del lado de inteligencia artificial podemos encontrar un Safe Deserialization, Model Backdoors, Direct and Indirect Prompt Injections, etc. Entonces, hay vulnerabilidades tanto en librerías de código abierto como en componentes de inteligencia artificial. Cuando hablamos de vulnerabilidades, usualmente pues, es un desarrollador programando sin una mala intención y dentro de las miles de líneas que escribe, pues algunas van a tener bugs y algunos de estos bugs van a ser bugs de seguridad, pero no hay mala intención. Y entonces es donde entra la parte de malicia. Todos pueden contribuir a las librerías de código abierto. Es una de las ventajas de ser librerías de código abierto. Se permite que pues, cualquier persona con conocimiento ingrese y coopere. Digo, algunas organizaciones o algunos grupos ponen filtros, pero en general cualquiera se puede voluntarizar para contribuir a estas librerías, lo cual también incluye a hackers que también se pueden incluir ahí. Y entonces tenemos que asegurarnos que no haya malicia detrás de todo esto. Estábamos comentando que hoy en día el mundo se mueve con aplicaciones. Todo el mundo depende de las aplicaciones. Desgraciadamente hoy en día todavía las organizaciones invierten más dinero en seguridad perimetral que en las aplicaciones per se. Pero Gartner dice que la mayor parte de los ataques sucede a nivel aplicativo, no a nivel de red. Y entonces nos tenemos que asegurar esa parte. De lo que estamos hablando ahorita es la cadena de suministro de software. Y la cadena de suministro de software, como ven, depende también de software de terceros, por eso lo estamos mencionando, de componentes de terceros. Y algunas de estas personas que contribuyen con esos componentes, pues tienen malicias, son los atacantes. Un tipo de ataque es typo squatting, que básicamente esto se refiere a crear un repositorio, una librería que se ve casi como la original, o se ve igual que la original, pero le cambian una letra o cambian algo para confundir al desarrollador. Por ejemplo, crear un repositorio que se llame pizza, pero poner una sola Z o poner 3 Zetas, y entonces un desarrollador se puede confundir y baja la librería equivocada. Y esa librería pues tiene código malicioso. Luego está Maintainer Takeover. Hace poco hubo un caso muy interesante en donde Jin Tan invirtió 3 años contribuyendo con una librería, contribuyendo positivamente para la creación de una librería, la librería XZ de Linux, y después de 3 años hizo un ataque, modificó la librería para atacar, y bueno, el ataque se contuvo, etc. Pero lo interesante aquí es que no fue una persona que se sentó y dijo, voy a atacar ahorita. Lo planeó, invirtió 3 años de tiempo antes de llevar el ataque, lo cual hace las cosas más complicadas. Y en cuanto a la inteligencia artificial, tenemos también ataques muy similares. Tenemos Sloop Squatting, que es algo muy similar. En Hugging Face, ustedes pueden bajar datasets, modelos, etc. Y entonces hay gente que puede crear modelos, puede duplicar un modelo, decir que lo mejoró, publica un modelo con un nombre similar o un poco cambiado con intención de que un desarrollador o una persona baje el modelo con el nombre cambiado y se lleva a cabo el ataque.
o el upstream dataset, que es igual, cambiar la ponderación, algunas ponderaciones, para llevar a cabo un ataque. Ahora bien, uno puede pensar, pues, ¿cuántas ponderaciones hay que cambiar para afectar un modelo? Estamos hablando que los modelos pueden tener millones o billones de datos. ¿Cuántas ponderaciones habría que cambiar? Bueno, se hizo un estudio, esto lo hizo Anthropic, en donde modificaron 250 documentos. Agarraron un modelo más pequeño, aquí 600 millones, y agarraron un modelo de más de 13 billones. Y el efecto fue el mismo. Los 250 documentos afectaron tanto uno como al otro. 250 documentos. Eso es el mensaje, es, con un pequeño dataset debidamente hecho, puedes modificar cómo se comporta un modelo. Y entonces hay que tener cuidado de dónde estamos descargando esos modelos. No, esto lo que nos dice es que no es tan complicado modificar el modelo. Uno pensaría que sí, pero no lo es. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de estos tipos de ataque. Uno de los ataques con librerías de código abierto se llama Dependency Confusion. Este fue un ataque que impactó muchas organizaciones y hasta la fecha impacta a muchas organizaciones. ¿Cómo funciona? Pues básicamente un desarrollador usualmente instala una librería, dice quiero instalar la librería, pone el nombre, el sistema, que es el Package Manager, va al repositorio local, busca la librería, si la encuentra la instala, pero si se da cuenta que o no la tiene, puede ir al repositorio público, si la encuentra ahí, la instala. Todo automatizado, muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando un hacker crea una librería con el mismo nombre que la librería local, con una versión mayor y la pone en la librería pública? Cuando se corre el Package Manager, busca esa librería en el servidor local, se da cuenta que hay una versión más nueva en el servidor público y entonces instala la del servidor público para que estemos más actualizados. Solo que en este caso es un hacker el que contribuyó con esa librería. Y bueno, de esto ha habido millones de afectaciones. Por ejemplo, esta persona creó más de 400 librerías al respecto, creando nuevas versiones de esas librerías. Un solo hacker, 400 librerías, imagínense el impacto. Y bueno, y las librerías se bajan millones de veces, entonces realmente pueden afectar. Atacando una pequeña librería que sea una librería muy popular, puedes afectar múltiples compañías. Y la inteligencia artificial no se queda atrás. Marcor hace unos meses sufrió un ataque a través de Light LLM. Light LLM es un gateway de inteligencia artificial. Básicamente, múltiples clientes se conectan al gateway, al Light LLM, el cual permite la conectividad con modelos base. Y entonces un hacker lo que hizo es que atacó a Trivi, modificó Trivi, a través de Trivi se robó credenciales, lo cual permitió al hacker poner una versión de Light MMM maliciosa en el registro, en el hub, el cual que las empresas descargaron y bueno, muchas empresas fueron afectadas, incluyendo Marcor que estábamos mencionando. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya platicamos toda la problemática y cómo afecta. Lo que tenemos que hacer pues es análisis de las aplicaciones. Para analizar una aplicación tienes que hacer múltiples tipos de análisis. Tradicionalmente hablábamos de análisis dinámico, análisis estático. Hoy en día una aplicación está compuesta por múltiples componentes. Entonces, para analizar una aplicación tienes que hacer análisis estático, dinámico, análisis de composición, que es el que vamos a hablar ahorita, análisis de paquetes maliciosos, de secretos, de APIs, o sea, múltiples análisis hay que hacer para conocer la postura de seguridad de nuestras aplicaciones. El análisis de composición lo que hace es que detecta vulnerabilidades en librerías de código abierto. Para cada vulnerabilidad se da la descripción, se da la remediación, la explotabilidad, el CVSS, y algo muy importante que hay que tener en cuenta es la correlación de información. Hay múltiples herramientas en el mercado que identifican vulnerabilidades. Idealmente hay que buscar una que les dé recomendaciones de cómo mitigar esas vulnerabilidades e idealmente es tener una que correlacione la información.
¿Por qué es importante la correlación? Lo que está marcado ahí en rojo es correlación entre un análisis estático y un análisis de composición. Esa correlación lo que me puede identificar es que si la librería está en uso y si la parte vulnerable está en uso. Hay muchos proyectos que tienen cientos de librerías, pero gran parte de ellas no se usan. Muchas veces el desarrollador las incluyó o bajó muchas y las tiene incluidas como parte del proyecto. Esas librerías pueden tener vulnerabilidades, pero si no están en uso como parte de la aplicación, pues idealmente pues hay que eliminarlas. Y entonces si tenemos un analizador que solamente me dice qué vulnerabilidades tienen mis librerías, pues me va a reportar muchas vulnerabilidades. Voy a tener a desarrolladores trabajando en librerías que ni siquiera están en uso, y por eso esta parte de correlación es muy importante. Me interesa saber si tengo una librería con problemas, pero me interesa saber si estoy usando la parte problemática de esa librería, porque quiero que mis desarrolladores se enfoquen en las vulnerabilidades que son más relevantes. Tenemos el análisis de paquetes maliciosos. Hay analizadores que justamente pueden detectar si un paquete es malicioso o no. Igual, da la explicación de por qué se considera malicioso, da recomendaciones de mitigación. Y bueno, en este ejemplo inclusive hay capturas de pantalla de por qué se considera malicioso. Como pueden ver, el paquete se llama Moment y acá alguien le puso Momnet, como para confundir al desarrollador. Y son cosas que detecta un análisis de paquetes maliciosos. Los análisis de paquetes maliciosos tienen usualmente tres vertientes. Revisan la reputación de quien contribuye. Lo que decíamos, un hacker puede contribuir con la creación de una librería. Entonces yo necesito saber quién está contribuyendo con mis librerías. Particularmente si tengo librerías públicas en mis aplicaciones críticas, en donde la compañía depende de esas aplicaciones o de esas librerías, yo quiero saber cómo se mantiene, o más bien quiero saber quién está detrás de estas librerías. También se analiza si el desarrollador descargó la librería o el componente de un lugar oficial, que no hayan engañado al desarrollador cambiando letras. Y el análisis de comportamiento. Me interesa saber si una librería se comporta de una manera correcta, que no haya malicia detrás de esta librería. Hay que hacer análisis de comportamiento de estas librerías. Y dentro de todo esto, también hay un estándar, hay un framework que se llama Open Source Security Foundation. Este es un estándar de cómo se deben de gestionar las librerías de código abierto. Cuando un desarrollador decide abrir una librería de código abierto, idealmente debería de seguir este estándar. Es un estándar que indica cómo gestionar librerías de código abierto. Y lo que revisa este estándar, por ejemplo, es si hay binarios dentro del repositorio. Usualmente en un repositorio no debe de haber archivos binarios. Entonces revisa que no haya binarios, si maneja protección de ramas, si se hacen revisiones de código, si se mantiene la librería. Ustedes no quieren tener una aplicación crítica funcionando con una librería que hace 5 años nadie la mantiene, y entonces si tuvieran algún problema, pues no hay con quién hablar. Y entonces la parte de si se mantiene de manera periódica, pues es algo muy importante. El punto es que el Open Source Security Foundation tiene entre 17 y 20 reglas importantes que deben de seguir los repositorios, y hay escáneres que identifican si se siguen o no se siguen esas reglas. Si no se siguen esas reglas, pues es algo para dudar si se deben descargar o utilizar esas librerías. Algo interesante que no mencioné es que hoy en día los desarrolladores descargan una librería o un componente de código abierto con base a sus descargas. El desarrollador ve que un componente fue descargado 10 millones de veces a la semana y asume que por eso es seguro. Pero popular no quiere decir que sea seguro. Y entonces se tienen que hacer este tipo de análisis antes de integrar componentes en nuestras aplicaciones. Hay que tener un inventario de qué componentes tenemos en la organización. El inventario se llama SBOM, que es Software Bill of Materials. Entonces, ustedes deben de tener una clara visión de qué componentes tienen sus organizaciones, qué componentes tienen sus aplicaciones. Se debe poder ver para cuestiones, por ejemplo, de inteligencia artificial, y lo marco aquí porque es algo relativamente nuevo. Hoy en día las organizaciones no tienen gobernanza o ni siquiera visibilidad
sobre qué componentes de inteligencia artificial se están integrando. Es importante tener la visibilidad, poder evaluar los riesgos. Estos componentes de inteligencia artificial traen sus propios riesgos, abren nuevos vectores de ataque, que es justamente lo que se ve acá. Son distintos tipos de vulnerabilidades que los componentes de inteligencia artificial integran dentro de las aplicaciones. Se tiene que tener control sobre qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar, y la gobernanza, ¿no? Que las compañías puedan definir qué está permitido y qué no en la organización. Y también tener un SBOM, pero de inteligencia artificial. Ustedes quieren saber qué MCPs están en su plataforma, qué componentes como qué modelos están en la plataforma, qué presets están en la plataforma, etcétera. En la parte de gobernanza, muchas veces hablamos sobre cuántas vulnerabilidades críticas, altas, medias una organización quiere tolerar. Realmente la parte de gobernanza es mucho más amplia. Uno puede tener gobernanza en cuántas vulnerabilidades uno tolera, pero como pueden ver acá, hay muchos más parámetros que se pueden utilizar. Yo puedo tener tolerancia con base al EPSS, puedo tener tolerancia en base al CVSS, números de días de la publicación de una vulnerabilidad, debido a que cambiar un paquete es complicado. Puedo yo especificar qué modelos de inteligencia artificial quiero utilizar, o si permito MCPs o no los permito. Todo eso hay que definir, hay que tener gobernanza. En sí hay regulación para esto. No todas las organizaciones tienen que cumplir o seguir cierta regulación, pero ya hay regulación. Tenemos el ISO 42001, ya habla sobre componentes de inteligencia artificial y cómo gestionarlos, y habla que se requiere tener un AI SBOM para tener la visibilidad necesaria, al igual que los otros ISOs que hablan sobre el manejo de librerías de código abierto. Las librerías de código abierto pues, es algo que lleva más tiempo en el mercado, por lo tanto hay más estándares al respecto. Y bueno, yo sé que estoy entre la comida y mi charla, entonces el mundo funciona a través de código, pero entre 70 y 90% de ese código es código abierto. Entonces tenemos código abierto en nuestras aplicaciones, deben de tener visibilidad sobre qué es lo que tienen, deben de tener gobernanza y deben de tener seguridad en todo eso. Muchas gracias. Abrimos.